Buenas noches, reciban el saludo especial del profesor Jara Guardia José. Tengo la suerte de compartir este día, en este horario, clase virtual, curso Derecho Comercial Aduanero. Tema 8, proceso global. Estoy compartiendo clase virtual con los estudiantes del segundo ciclo de la especialidad de Administración de Negocios Internacionales, Administración Bancaria, semestre 2020-2. Recalco mi saludo a cada uno de ustedes mientras van ingresando a mi clase. Ya estoy dando inicio a la clase, el momento previo. El propósito de la sesión de clase de hoy día es reconocer la globalización, ventajas, desventajas, algunos aspectos importantes del conocimiento para poder tener los conocimientos necesarios sobre la globalización. Muy bien, ya tengo 5 estudiantes que están conectados. Mientras van ingresando, yo voy desarrollando mi clase. Ok. Definición general sobre la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados a través de una serie de transformaciones sociales, políticas, etc. Entonces la globalización es todo un proceso económico, cultural, tecnológico, social a nivel mundial. Esa es la globalización. Es una comunicación sin fronteras. Seguimos con más fuentes de la globalización. ¿Qué es la globalización? En la siguiente fuente. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural que consiste en cada vez mayor interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de transformaciones sociales, económicos, políticos que les dan un carácter mundial. Definitivamente la globalización es una comunicación internacional. Comunicación económica a través de la TLC, comunicación política a través de la ONU, comunicación económica también a través de los bancos mundiales, y así sucesivamente, ¿no? La sociedad, las migraciones. En parte de comunicación ni hablar, ¿no? La comunicación es vía directa en estas épocas de la vida, a través de la tecnología. Tú puedes inmediatamente comunicarte a cualquier país del mundo. Entonces eso es la globalización. Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural que consiste cada vez mayor interdependencia entre los países. En el aspecto cultural, los conocimientos, el internet, los libros virtuales, la información inmediata, ¿no? En el campo político, ¿no? Comunicación inmediata con los gobernantes, ¿no? La ONU, los gobernantes democráticos, ¿no? En el campo político. Por ejemplo, en estos momentos estamos en una crisis política, ¿no? Al ver que prácticamente han expulsado de su cargo al presidente, prácticamente ya expresidente Vizcarra, ¿no?
que políticamente en muchos países, ¿no?, empezaron a preocuparse de nuestro país. Eso es porque hay una globalización política también, ¿no? Pero nuestro continente, nuestra América, es una sociedad corrupta, y Perú es uno de los países más corruptos del mundo. Según Cultura General dice que es el tercer país. ¿Y qué países serían más corruptos que Perú? Me parece que Perú es un país corrupto, ¿no?, definitivamente. Casi todos los presidentes están en proceso judicial por cuestión de corrupción. Pero eso no tiene que ver, pues nada, no nos estamos copiando de otros países, es nuestra razón de ser. Nuestra política es con intereses, es una política amañada, es una política con intereses personales. Hay muchos países que la política es más culto, más ordenado. Seguimos. La globalización económica. La globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial en el que se suprimen todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación de los capitales. Esto es a través de la TLC, ¿no? Es la globalización económica. La globalización cultural y económica. La globalización cultural y económica. Cultural. La globalización, la cultura se manifiesta en la integración y el contacto de prácticas culturales, marcas, consumo de medios, valores, íconos, personajes, imaginario colectivo, costumbres, relaciones, etc. En un sentido de concepto cultura se entiende sobre todo lo relacionado con la difusión y consumo de los productos culturales, el alcance mundial, fundamentalmente cine, televisión, literatura, música, y los que el factor tecnológico multiplica su capacidad de difusión en gran escala. Claro, estamos hablando de una definición histórica, ¿no? En la actualidad estamos pasando una pandemia mundial. Nuestra cultura, nuestra economía, el trabajo está en el piso. No solamente de nosotros los peruanos, sino de todos los países del mundo. En cuestión económica, me parece que hemos retrocedido, sin exagerar, como 100 años. Pero sabemos que Perú inmediatamente se recupera, ¿no?, porque es un país trabajador. Claro que hemos caído totalmente, ¿no?, por los bonos. Prácticamente no tenemos reserva actualmente. Pero ese es en el campo económico. Pero como digo, ¿no?, el peruano rápidamente se nivela, ¿no?, se recupera. Eso es lo bueno, ¿no? Esa es su característica del peruano. El peruano es muy hábil, muy trabajador. Pero estamos hablando de la parte de cultura. Si aquí hablamos de cine, televisión, literatura, música, en la parte cultural definitivamente nuestro país está en crisis, ¿no? No hay producción de libros, ¿no? No hay muchos escritores, y si es que hay, no pueden publicar su libro, no hay apoyo de la parte del Estado, ¿no? Música, por tradición, danza, costumbres, folclore, nuestro país es muy rico, ¿no?, en su variedad de la cultura. ¿Qué más? A ver, en cuestión de televisión, consumimos costumbres alienados, ¿no? Nos falta tenemos poca identidad en el campo cultural y algunos aspectos más. Hablamos de la economía, la globalización y la economía. La globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial en el que se suprime todas las barreras arancelarias
para permitir la libre circulación de los capitales financieros, productivos y comerciales. En pocas palabras, se puede decir que es una gran red económica mundial con el objetivo de que todos salgan beneficiados. Esa es la parte económica. Tipo de globalización. Globalización económica. Integración económica nacional y local, nivel global, ejemplo, Amazonía. A ver, ¿qué podría ser? Los Andes, la parte de costa, con las fronteras, etc. Globalización. Óramelo. Globalización cultural. Asimilación de culturas. Ya tengo 7 estudiantes conectados. Mi prima es. Globalización cultural. Asimilación de culturas cuyo fin es de la creación de una cultura única, homogénea, ejemplo, cine, literatura, intercambios culturales. La que estaba comentando anteriormente a la presencia diapositiva. En cine, bueno, nuestro país también produce cine, ¿no? Va desarrollando cine, pero en estos momentos cine está de quiebra a nivel mundial, ¿no? Porque no están abiertos, pues, ¿no? Las salas de cine, ¿no? Bueno, ese es por el momento, ¿no? La literatura igual, no producimos libros, pero sí consumimos, ¿no? Escritores de otros países. Globalización política. Tras la Segunda Guerra Mundial se crearon organizaciones formadas por una gran cantidad de naciones. La ONU, la Unión Europea, Mercosur, pero en la parte política económica, en la parte política social, bueno, nosotros somos un país democrático, definitivamente que somos un país democrático, a pesar de que no practicamos una política culta, somos desorganizados, pero así somos, ¿no? El peruano es así, caracterizado, ¿no? Por su forma desordenada, pero así se siente bien, ¿no? Proceso global, globalización, es un fenómeno moderno, mundialización, un proceso económico, tecnológico, político, cultural, como nos está indicando, a escala planetaria, integración de diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista mundial. Neoliberalismo y entidades. Neoliberalismo, ¿qué es un neoliberalismo? El neoliberalismo es un conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defienden la no participación del Estado. Ese es neoliberalismo. Es como una economía, como una política privada mundializada, ¿no? El que tiene más poder manda. Entidades. Tenemos la FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. La BM, Banco Mundial. Estas son las entidades de la neoliberalismo. Proceso global de exportación. Conocer sus papeles respectivos, documentos jurídicos. O sea, un proceso global de exportación. No estamos hablando de exportación porque es globalización. Hay que conocer los papeles, los procedimientos, documentos jurídicos del proceso de exportación e importación, las empresas exportadoras, importadoras, la banca, los transportistas, las compañías de seguro, los inspectores, los funcionarios de aduanas, etc. Todo este sistema es un proceso global de exportación. Ventajas de la globalización. El curso ahorita está haciendo y después dice 3 preguntas, ahí te voy a escuchar. Pueden apagar su ruido, por favor, después participan. Ventajas de la globalización. Entre las ventajas de la globalización tenemos desarrollo del sistema de comunicación global, intercambio cultural y científico entre países, mejores condiciones de vida casi todos los países. Bueno, esa es la parte de ventaja.
reducción de costo de producción, aumento de competitividad, economía de escala, acceso universal a la cultura y la ciencia, son las ventajas. Problemas de la globalización. En lo económico, la pobreza provoca exclusión social, fractura social. Medioambiental, sobreexplotación de los recursos, emisión de residuos. En lo social, migración produce fracaso escolar, discriminación, etc. Desventajas en Perú. La poca baja tecnología que posee la industria peruana es la desventaja. Otra desventaja, la falta de estándares de calidad. Otra desventaja, los bajos volúmenes de producción. Listo, eso fue el tema de hoy día. Preguntas. 1. Opinión personal sobre globalización. 2. Definición o opinión sobre tipos de globalización. 3. Opinión personal referente a ventajas y desventajas de la globalización. 4. Indica los problemas de la globalización. 5. Indica el neoliberalismo y entidades. Y 6. Indica sobre el progreso global de exportación. Indica sobre el proceso global de exportación. Bueno, las tres preguntas van a responder, pero todavía no. La globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, cultural a nivel mundial. Seguimos. Tipos de globalización. Entre los tipos de globalización tenemos globalización económica, globalización cultural y globalización política. Tenemos tres tipos. Bueno, bienvenido a mi clase, ya van 8 estudiantes. Seguimos. Ventajas, desventajas de la globalización. Ventajas. Intercambio cultural y científico entre países. Acceso universal a la cultura y la ciencia. Desarrollo del sistema de comunicación global. Esos son los más destacados de ventajas. Desventajas. Poca tecnología que posee la industria peruana. Falta de estándares de calidad. Los bajos volúmenes de producción son las desventajas. 4. Indica los problemas de la globalización. Indica los problemas de la globalización. Los problemas de la globalización, ahí está. Económico, medio ambiente, social. En lo económico, el que menos tiene, más pobreza. El que más tiene, más riqueza. Hay exclusión, fractura social. En el medio ambiente tenemos sobreexplotación de los recursos, emisión de residuos por las fábricas, etc. La sociedad, en lo social, migración. Por la globalización tenemos aquí venezolanos. Casi todo país ha migrado a nuestro país. Seguimos. Indica el neoliberalismo y entidades. Neoliberalismo. Ahí está. Neoliberalismo es un conjunto de ideas político, económico, capitalista que defiende la no participación del Estado. Entidades, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y por último, indica sobre el proceso global de la exportación. El proceso global de exportación tenemos conocer la parte documental, jurídico, proceso, asesoramiento de importación y exportación, las empresas exportadoras, las bancas, transportes, compañía de seguro,
los inspectores, funciones de aduanas, conocer todos estos aspectos para el proceso global de la exportación. Muy bien, esa es toda la clase. Las 3 primeras preguntas lo van a desarrollar en 10 minutos y pregunta 4, 5, 6 en transcurso de la semana. Pueden reportar vía Chamilo o vía WhatsApp grupal, tienen una semana, pero para las 3 primeras preguntas hoy día en estos momentos tienen 10 minutos. ¿Alguna pregunta? La vez pasada me estaba preguntando Melo y se cortó mi transmisión. ¿Alguna pregunta? Y si no hay preguntas, a desarrollar las 3 primeras preguntas jóvenes y obligatoriamente escriban sus apellidos y nombres y la especialidad al contestar las preguntas indicadas para su control de asistencia y para su nota de la presente clase. Bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego con Hasta todos. luego. Nos vemos. Cuídense.